Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan este miércoles 30 de abril en nuestra sección de ajedrez. Hola, Sharon Rodas, ¿cómo estás? Hola Astrid, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también, pues aquí festejando el Día del Niño con más ajedrez. ¿Qué les parece? Y pues bueno, hoy Sharon, que como ustedes saben, es estudiante de la FE Zaragoza, seleccionada de ajedrez de la UNAM. Ella estudia medicina, va en su cuarto año. Y pues bueno, hoy, ¿qué nos preparaste, Sharon? Hola Astrid, pues unos temas relacionados con las cadenas de peones, las estructuras y por qué a veces son debilidades y a veces no. Ah, perfecto. Entonces, pues bueno, sin más demora, compartamos pantalla y veamos cuándo son debilidades las cadenas de peones y cuándo no, y qué tipo de estructuras si son debilidades. Así es. Bueno, les quería dar una introducción muy rapidísima que, bueno, nos han dicho que al momento de avanzar un peón, preferentemente casi siempre es E4 D4, es para empezar a desarrollar las piezas, para protección del rey, buscar los principios, dominio del centro. Sin embargo, también se menciona que un avance de peón es una debilidad. En este caso, pues todo peón avanzado es un punto débil o potencialmente débil. Por ejemplo, si jugamos E4, tenemos debilidad en la casilla F3, F4, D4 y E4. También, por ejemplo, si es el caso de D4, también se generan ciertas debilidades como E3, E4, C3 y C4. Entonces, am, em, se acepta este avance de peones en cuarta o en quinta, dependiendo de si jugamos de blancas o no, porque es cerca del radio de donde están las otras piezas defendiéndolo. Fácilmente sacamos el caballo y ya podemos defender al peón, o vamos desarrollando las piezas y no son como tal debilidades, ya que nos permite que estén activas nuestras piezas, que busquemos la protección del rey, que tengamos dominio en el centro. Entonces, al momento de que nosotros, por ejemplo, si jugamos E4, E6, D4 y D5, aquí ya empezamos a tener, pues, empezar a luchar por el centro y aquí pues ya se empiezan a definir los planes, ¿no? Avanzar el peón no es tan flexible como avanzar una pieza, ya que la pieza puede ir y regresar, el peón ya no. Entonces, esto es lo que se le considera una debilidad. Entonces, si por ejemplo aquí hacemos E5 para evitar el cambio, pues ya dejamos débiles las casillas de F5, E4 y C4. Entonces, algunas de las justificaciones para avanzar o no avanzar los peones puede ser que tengamos una estructura sólida de peones, es decir, que puedan respaldar o no a nuestro peón. Por ejemplo, aquí tenemos el peón de D4 que aparentemente nadie lo está atacando y puede estar pues protegiendo a nuestro peón de E5, pero si por ejemplo en la siguiente jugada el negro saca el caballo a C6, pues ya está atacado y hay que defenderlo, ya sea con el otro caballo, avanzar el peón de C o em, tratar de forzar un F4, un G3. Hay muchas opciones, sin embargo, todas pueden generar debilitamientos en las estructuras o que, por ejemplo, se quede dentro de la cadena de los peones. Otra cosa que también nos permiten avanzar los peones, pues, es la ventaja de espacio. También si, por ejemplo, hubiera un caballo en F6, pues es un defensor del enroque y con ese peón pues evita que haya un defensor forzando a una ruptura en F6 que va a su vez crear una debilidad en E6. Muchas veces también buscamos avanzar los peones con la idea de romper una cadena, por ejemplo, aquí hacer un F6, un F5. Por ejemplo, cuanto menos piezas hay en el tablero, más vamos a ver las debilidades, ¿no? En los finales fácilmente podemos
ver cuáles son las debilidades e inmediatamente vamos a atacarlas. Si hay un peón retrasado y tenemos una torre, pues vamos luego, y luego por esa debilidad. Si nosotros tenemos un alfil, no sé, en casillas negras, buscamos que nuestros peones se encuentren en casillas blancas para no ser motivos de ataque o de que se estén defendiendo constantemente esos peones. También, si por alguna razón terminamos con un peón aislado, se va a valorar si este va a estar apoyado por una cadena de peones, si tiene un peón que lo respalde, o si más adelante va a ser un problema, ¿no? Porque muchas veces empezamos a jugar y no podemos quitar todas nuestras piezas porque están defendiendo un peón y muchas veces pues a un nivel más alto de ajedrez, un peón significa mucho. Muchas veces pues se define la partida solamente si ganas o pierdes un peón. Además de que los peones pues más importantes son los centrales. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Digamos, el sueño dorado del ajedrecista es pues ir y coronar un peón, ¿no? Ir, avanzar, avanzar, que ese peón esté libre y que esté apoyado por las piezas, además que no sea como tal un motivo de ataque. Am, bueno, ya con esa breve introducción, vamos a empezar a revisar una partida de Jace y Ninzovich. Esta, pues vamos a tener que Ninzovich juega a negras, vamos a voltear el tablero, y Jace juega a blancas. Entonces empieza con E4, C5, una siciliana, caballo F3, aquí cambia un poco el orden, caballo F6, E5, caballo D5, están atacando a nuestro caballo, lo vamos a defender, alfil C4, desarrollar el alfil y caballo B6 para poder mantener a, uno, el caballo desarrollado y dos, atacar el alfil. Así el tiempo que ganó el blanco para desarrollar la pieza lo pierde teniendo lo que regresar. Seguimos desarrollando, caballo C6, juegan de C3 con la idea de avanzar D4 y poder empezar a romper, atacar, ¿no? Nosotros nos adelantamos, hacemos D5, le permitimos que haga un peón al paso y pues nosotros podríamos retomar de peón. No lo acepta, hacer D4, tomamos, toma de peón y pues hay que seguir desarrollando piezas, alfil F5. Se va a enrocar ya para poder empezar a aventar así que todas las piezas, los peones, sin tener que preocuparse de la seguridad del rey o de que nuestro rey esté ahí en el centro. E6, nosotros también buscamos pues un enroque, el desarrollo de nuestro alfil para pues poder seguir defendiendo y atacando, ¿no? Entonces desarrolla caballo C3, alfil E7. Aquí podemos ver que se generó la debilidad del peón de 4. ¿Cuál es la intención de que nos demos cuenta en el momento en el que estamos jugando que se generan debilidades? Porque esos son puntos de ataque. Vaya, si no tenemos forma de atacar una debilidad, entonces no es una debilidad. Caballo F1. El blanco ya está pensando en hacer G4 o F4. Eh, Sin embargo, estas jugadas son válidas si el rey se enroca, pero el rey no se ha enrocado. Entonces, esto lo ve Ninzovich y juega caballo D7, con la idea de que si sigue haciendo el plan de F4, nosotros sacrifiquemos caballo por D4, dama por, y clavando la dama no, nos la ganamos, ¿no? Entonces, por eso no van a jugar F4, al menos no en este momento, sino alfil G4, ¿no? Nuestro alfil está mejor que el de él, entonces busca pues un cambio, ¿no? Y que además los peones no queden también, queden doblados, ¿no? La estructura no quede sana. Nosotros vamos a regresar el alfil bueno, regresó el alfil a G6 en Insovich y ahora sí, F4. Se sigue presentando el tema de caballo por D4, dama por D4 y alfil C5, sí.
Entonces, pues nosotros vamos a tratar de aprovechar, ¿no? Ya abrió la diagonal de su rey, pues hay que tomarla. Pero aquí tenemos varias opciones. Aquí él tomó caballo por D5, ¿no? Amenazando eh, pues nuestro alfil. Aparentemente está regalándonos o cediéndonos un caballo. Pero si, por ejemplo, nosotros lo tomamos, retoma de dama y tiene la jugada intermedia de alfil por D7 jaque. Entonces, nosotros pues terminamos perdiendo una pieza, por eso es importante calcular todas las opciones que el rival tiene, ya que a veces nosotros no vemos cuál es la mejor jugada de él. Creemos que a veces él puede hacer la peor y pues no va a ser así. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos, ok, ya vi que se puede comer a mi caballo, ok, voy a dejar su caballo en paz y voy a sacar mi alfil, ¿no? Con la misma idea de tener por ahí un descubierto. Pero con B4, pues se acaban básicamente nuestros sueños. Entonces, eh, em, Ninzovich decidió regresar el caballo, ok, ya me comí un peón tuyo, tú ya te comiste uno mío, ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, pues hay que capturar ese alfil, está muy poderoso y muy peligroso. Jaque intermedio, dama B6 y caballo por. ¿Qué es lo que nos ocasiona ahora esta nueva estructura? Que, por ejemplo, nuestro caballo puede saltar a F5, a D5, incluso buscar la maniobra de caballo B6 y caballo D5, o incluso meter el alfil en F5. Por el momento, el peón de F4 está defendido, pero puede ser un motivo para que nosotros ataquemos, ya que un puesto avanzado en la casilla F o D5 estaría genial. Aquí lo que se debió haber jugado fue dama E2, em, caballo D5, buscando obviamente el puesto avanzado, y alfil F3, ¿no? Buscando cambiar pues su caballo fuerte en un puesto avanzado a un alfil que pues no está realmente haciendo mucho. Entonces, además, pues se sigue tocando pues el punto de F4. Sin embargo, no se jugó eso y jugaron dama A4, ¿no? Am, Se juega H5 y bueno, aquí naturalmente uno pensaría que el alfil a F3 sería la mejor opción, ya que ataca el punto B7, está en una mejor diagonal. Pero si se juega alfil F3 buscando justamente eso y además evitando el salto en D5, no nos olvidamos que el caballo puede ir a G5 en caso de que haga H4 para evitar el avance del peón, porque pues si él no lo avanza, nosotros no vamos a avanzar y vamos a llegar fácilmente a su enroque, pues tiene la de caballo G3 y bueno, la verdad es que aquí el blanco queda bastante mal. Entonces todo eso lo ve este Yates y regresa el alfil, ¿no? Tranquilamente, olvida la diagonal de F3 y el salto en el caballo en D5 y sigue buscando, esperando que un caballo o el alfil lleguen a F5 para que puedan ser cambiados, ya que cualquiera de esas dos piezas son más fuertes que el alfil que ahora mismo mantiene. Alfil F5 y dama A3 para defender a ese alfil. Entonces, dama B5 gana un tiempo, ataca la torre, obliga al rey a moverse, además de que deja la casilla libre de B6 para el caballo y esté más fuerte en D5. Muchas veces podemos ver que nuestras piezas están bien, pero muchas veces pueden estar mejor o se ven, por ejemplo, ¿no? Tenemos un puesto avanzado, genial, pero ese puesto avanzado no sirve de nada porque no hay nada cerca a lo que atacar, no hay saltos disponibles. Entonces, hay que buscar la mejor posición de las piezas, independientemente si, digamos, a nosotros nos gusta cómo se ven ahí, porque podrían estar mejor. Entonces, pues regresa al rey para defender a la torre, caballo B6, el plan original, y dama F3.
¿no? Tocando el punto B7. Caballo D5, el caballo ya está en una posición muy buena y la dama pues está defendiendo B7, además de que nuestro alfil está en una buena posición. ¿Por qué no el caballo de E a D5 y tuvo que haber sido el de B? Es sencillo porque si en algún momento el alfil llegara a cambiarse, la estructura de peones vuelve a quedar mal y nuestro buen puesto ya no es bueno porque ya no hay nadie que lo apoye. Entonces, pues se busca que si en algún momento se cambie el alfil, pues retomemos de caballo para tener una buena posición. B3 para poder liberar al alfil de C1. Dama jaque, aquí se tapa de torre y torre C8, ¿no? Si hay una columna abierta, preferiblemente hay que tomarla. El alfil sale por D2 y torre H6. Al final Nintsovich decide quedarse en el centro y que pues es que vimos todo, bueno, calculó el plan de G4, F4 y obviamente no le iba a convenir y no se iba a enrocar en un plan que al otro le convenía, ya que el otro estaba listo y él aún no había terminado de desarrollar todas sus piezas. Torre de 1, aquí ya cambia, toma de dama y bueno, el caballo finalmente llega a F5, un puesto muy bueno, además de que, bueno, esta partida la termina ganando Nintsovich y bueno, aquí por ejemplo el alfil se buscaba que saliera pues por alguna diagonal, no sé, como por ejemplo B4 y F8, ya que pues los peones de F4 y E5 bloquean perfectamente al alfil. Así que bueno, vamos a ver la siguiente partida. Es de EV contra Naidor. Vamos a ver la de blancas. D4, caballo F6, C4, un gambito, G6, G3, alfil G7, alfil G2 y enroque corto, caballo C3, C5. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Tenemos o no tenemos que tomar ese peón? Bueno, depende. Depende de cómo uno prefiera jugar, ¿no? Porque si nosotros tomamos un peón central por uno lateral, cedemos pues el centro. Y si nosotros dejamos que nos tomen, pues por ejemplo la dama ahí en D4 no estaría tan bien, o que nuestro peón de E se fuera cambiado por el de C, básicamente. No siempre resulta una buena estructura o muy cómoda para ciertos jugadores y para las piezas blancas. Entonces aquí juegan D5, E5 proponiendo un peón al paso. No lo aceptan, da alfil G5, ¿no? Clavando a ese caballo. H6, alfil por y dama por. Entonces, aquí juegan D6. D6 parece una jugada dudosa porque aparentemente regala un peón. El peón de D5 controlaba muy bien las casillas de C6 y E6, entonces eso evitaba que el caballo pudiera salir o dificultaba pues el desarrollo del alfil. Sin embargo, D6 permite que atrasar la salida del alfil, ya que tendría que ser por A6 o por B7. En ambos casos se tienen que gastar más tiempo necesarios para seguir desarrollando las piezas. También tenemos la idea de meter el caballo a D5 o a B5, que puede llegar a C7, a D7, por ahí buscar algún tema táctico. Incluso el alfil puede llegar a D5 y bueno, esa sola jugada nos permitió un nuevo plan. Aquí el negro juega caballo C6, E3 para pues buscar uno que quitarnos la debilidad en E3 y que pues el caballo pueda salir por alguna de las dos opciones que tenemos para poder enrocarnos. B6 y
alfil D5. ¿Qué es lo que propone alfil D5? Que si la dama dice, oh, peón gratis, alfil por y pues perdemos la dama. Entonces, hay que estar muy atentos casi siempre a esos peones envenenados. Naidor lo vio, así que quitó el rey a H8. Caballo E4, atacando pues a la dama, tratando de mejorar el caballo, además de que defiende al peón de D6. Retiran la dama a D8 y H4. H4 en este momento está justificado porque tenemos un alfil atacando al rey, un caballo que fácilmente puede llegar a atacar la dama que también se puede incorporar y la torre que está defendiendo muy bien el punto de em, la columna H. Además de que podemos tener la opción de sacar el caballo a F3, G5 y fácilmente ya llegó hasta ese rey, ¿no? Que nada más está defendido por un alfil y por una torre, pero la torre no puede hacer mucho en este momento. Entonces, F5. Caballo G5, si toma, tomo y mueres, ¿no? Entonces, alfil B7, el negro trata de seguir desarrollando sus piezas, le empieza a hacer rayos X a la torre de H1, en algún momento ese alfil y ese caballo se van a retirar. Entonces, juega G4 tranquilamente este EU y juega E4. E4 deja de proteger la casilla F4, pero de todas formas el caballo puede hacer una maniobra de E2, F4 y llega a la casilla sin problemas. Además de que ataca al peón de B2. Entonces ese caballo va a lo que va. Se echan ese peón y caballo F4. Aquí, ¿qué pasa si nosotros nos podemos cenar a esa torre que aparentemente es una calidad y un peón más? Dama por y empieza el negro a tener serios problemas, ¿no? Ya no hay peones que los defiendan, ya el alfil que lo estaba defendiendo ya no está. Amenaza ahorita con algún jaque a la descubierta, necesita ahorita quitar al rey. Entonces le empieza a meter en muchos problemas el negro por consumirse una torre que aparentemente está pues gratis, ¿no? Está suelta. Dama F6 para ahora sí poder consumirse a esa torre sin problemas. Peón por, G por F5. Se echan a la torre, es una pieza pues limpia. Caballo por, rey G7 y caballo por. Aquí el análisis se menciona que era mejor regresar el caballo F4 buscando el doblete en H5, pero aquí las blancas están mejor, están bien y posteriormente ganan. Muy bien, entonces vamos a revisar nuestra siguiente partida, que va a ser de Gligoric contra Petrosha. D4, caballo F6, C4, una estructura muy similar a la que estamos revisando. Aquí jugaron E6 en vez de E5, igual no lo tomó de peón y D6. ¿Qué es lo que pasa en esa estructura? Que tenemos un peón en D5. Ok, sí, lo podemos defender rápidamente con E4, pero ¿E4 nos beneficia o más bien nos perjudica? Recordando que tenemos las casillas débiles en E5, D4 y B4, es difícil pensar que inmediatamente empezar a defender ese peón cuando pues solo ataca una pieza no es preferentemente lo ideal. Tampoco estoy diciendo que, ok, suelten el peón. No, sino que en este momento no está siendo atacado por mucho, entonces si no está siendo atacado por mucho, ¿para qué se sobreprotege una pieza que pues está bien, ¿no? Bueno, después caballo F3, hay que seguir con el desarrollo. G6
y caballo D2. ¿Qué es lo que busca caballo D2? Consolidar el punto E4, quizás hacer un F3 o un G3 buscando salida por el alfil en G2 para seguir defendiendo a ese peón, ya que no va a haber algún otro peón que vaya y lo quite. Eso pudo haber sido el peón de C, pero pues se avanzó y como habíamos mencionado, pues eso puede ser pues en cierta medida una debilidad. Caballo de B a D7 y G3. Alfil G7, alfil G2, enroque corto y enroque corto, ¿no? Primeramente la seguridad del rey. Dama E7, aquí pues busca, no sé, doblarse, atacar la debilidad en E2 y caballo C4. Aquí propone que si el caballo salta a E5, pues se cambian los caballos y el otro tenga que tardar otros 2 tiempos en volver a poner un caballo en E5, que puede ser fácilmente pues sacado de esa casilla con F4. Entonces, aunque aparentemente la casilla E5 está dominada por las negras, no es más bien como una falsa ilusión. No, caballo E5, caballo por, dama por A4. Cuando no tenemos un buen contrajuego, pues digamos en el centro, se buscan contrajuegos pues en los flancos, ya sea de dama, de rey, buscar algún ataque directo en el enroque, un tema táctico, mejorar piezas. En este caso pues no hemos terminado de desarrollarlas, entonces también se buscaría eso. A6, A5 por si se le ocurría hacer B5 a él, torre E8 buscando atacar el punto de E2 y alfil F4, ¿no? Atacando a la dama, ganando un tiempo y aparte desarrollando el alfil. La dama regresa a E7, dama B3, igual haciéndole rayos X al peón de F7, haciendo que el alfil no pueda salir por el dama por. Caballo D, buscando el punto que les había mencionado anteriormente, que es E5, y torre de F a E1, caballo E5 y caballo A4. Los caballos en la orilla no se recomiendan, a menos de que vayan a mejorar su posición o o que no vayan, digamos, a tardar tanto en regresar, porque un caballo en el centro, pues básicamente no es una pieza que esté jugando. Entonces, alfil de 7 y llegamos con nuestro caballo a B6. Torre B8, alfil de 2 y alfil B, para evitar que la dama quiera entrar o además de que él considera que su alfil es más fuerte que el caballo de nosotros. Entonces, alfil C3, en caso de que se ataquen a nuestra dama, nosotros ya podemos retirarla sin problemas, ya que el alfil se queda defendiendo al peón de B2 que está retrasado. Aquí C4, habíamos comentado que si el peón va a atacar a una pieza, está justificado su avance. Entonces, en este caso, ataca a la dama y gana la casilla de B3 y D3 para el caballo en un futuro de que nosotros avancemos nuestro peón de F5, H3 y dama C7. Nosotros empezamos, bueno, Grigoric quiere correr el caballo de Petrosian y juega F4 directo. El caballo va a D7, amenazando que si no lo cambias tú, lo cambio yo y me gano un peón. Entonces, retoma de alfil y aquí se dedican básicamente a, a cambiar ya pues todas las piezas. Dama C3, rey H2, que se quita de algún intento de jaques, de jugadas intermedias. Y bueno, aquí terminando para evaluar esta posición, pues podemos ver que los peones están pues en por ejemplo, la negra tiene 1, 2, 3,
4 islas de peones, lo cual es sí una debilidad porque es difícil de mantenerlo. Quizá el peón de C4, que en un inicio parecía una buena idea avanzarlo, ahora ya no es tan buena idea porque ahora hay que defenderlo y no hay, no podemos hacer un B5 directo, ya que tenemos un peón al paso y nuestra estructura queda arruinada. Entonces, podemos ver que las blancas tienen un peón igual retrasado en B2, un peón al que tienen que estar defendiendo en A5, en D5. La estructura de los peones del enroque parece pues mejor que la del negro. Sin embargo, nosotros pues no podemos, por ejemplo, avanzar el peón a G4 por peón por, alfil por, perdemos ahí un peón. Además de que este peón está pues solo defendido por una torre. Entonces, bueno, como conclusión, am, muchas veces nosotros empezamos a jugar, a avanzar los peones como si am, fuéramos a ganar, digamos, en ese momento. Y no siempre va a ser así. Muchas veces llegamos a un final de peones en el que es complicadísimo que nosotros podamos defender tantas piezas por esta sobrecarga de, pues, de defensa, ¿no? De los peones. Entonces, am, hay que pues tener en cuenta esas características, tampoco va a ser regla decir, solo en estos casos vas a poder avanzar los peones, porque no, muchas veces pues se puede ser flexible, ¿no? Es como si dijeras que hay una pieza suelta, te la comes y no te la tienes que comer porque doblaste peones, ¿no? Entonces, pues depende mucho de la posición en la que estemos jugando, de lo que estemos acostumbrados a jugar. Muchas veces los peones también nos ayudan pues a cerrar las posiciones y que nuestras piezas se conviertan en pues en más activas o en eh, menos. Y bueno, eso sería todo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sharon. Si gustas dejar de compartir pantalla. Y Y pues pónganos en sus comentarios qué les pareció la clase de hoy. Ya varios nos han dicho que gracias por este tipo de clases. Cualquier duda y si quieren reproducir, ahora Karen lo hizo un poco más despacio, pero si quieren reproducir la clase, pues se queda grabada. Karen, muchísimas gracias por estar con nosotros este Día del Niño. sí, muchas gracias, Astrid. Gracias a todos y hasta el próximo miércoles. Chao. Adiós.